Las grandes transiciones del siglo XX. ¿Cómo pasa un país de la opresión a la democracia? Durante el siglo XX, el mapa político del mundo cambia radicalmente. Hoy vamos a viajar a través de las regiones claves, América Latina, Este Asiático y Europa, para entender cómo el colapso de las dictaduras y regímenes autoritarios dio forma al mundo en el que hoy vivimos. Cono Sur de América Latina. Empecemos en el Cono Sur, en los años 70, mientras la inestabilidad y los golpes militares eran una regla en la región. Chile era una rara excepción. Para esta época habían construido un sistema democrático relativamente estable, sufriendo solo 3 derrocamientos presidenciales desde 1831. La historia fue muy distinta en Argentina. El régimen golpista instauró el proceso de organización nacional, destacando una represión masiva e indiscriminada contra opositores y sospechosos. En respuesta al terror, el 30 de abril de 1977, un valiente grupo de madres de desaparecidos comenzaron a reunirse en la Plaza de Mayo para exigir justicia. Mientras tanto, en Brasil, el auge económico se agotó a finales de los 70 con una inflación que superó el 100% anual en 1980. Las huelgas de trabajadores industriales hicieron emerger al líder sindical, Luiz Inácio da Silva. Presionados por la crisis y la Iglesia Católica, la facción militar moderada inició en 1979 la abertura, un proceso que liberó presos políticos y permitió el regreso de los civiles en 1985. Bloque 2. Los tigres asiáticos. Crucemos el océano hacia el este asiático. Casos como Taiwán y Corea del Sur son poco conocidos en América Latina, pero fascinantes. Tras la Segunda Guerra Mundial, experimentaron un rápido desarrollo económico, crearon sociedades igualitarias y pasaron del autoritarismo al régimen democrático. China continental y la isla de Formosa, Taiwán. Taiwán nació directamente de la Guerra Fría, tras la Revolución de 1911 en la China continental. Una larga guerra civil terminó en 1949 con el triunfo de los comunistas. El bando nacionalista se replegó a la isla Formosa, el actual Taiwán, un conflicto geopolítico que continúa hasta hoy. La división de las Coreas y destrucción de la guerra. Por parte de Corea del Sur fue colonizada por Japón entre 1910 y 1945. En el 1948, tras la Segunda Guerra Mundial, la península fue dividida por conveniencia de Estados Unidos, aunque ambos lados impusieron regímenes autoritarios con dudosas credenciales democráticas. Tras una brutal guerra dejando miles de millones de muertos entre 1950 y 1953, el sur logró levantarse para democratizarse y convertirse en una potencia mundial. Bloque 3. Las dos Europas. Terminando nuestro recorrido en Europa, donde coexistieron dos realidades. En el siglo XX, la democracia era sólida en el norte europeo, pero en los países mediterráneos del sur, como España, Portugal y Grecia, sufrieron regímenes autoritarios que recordaron a América Latina. Portugal, la Revolución de los Claveles, de 1974 terminó con la dictadura del Estado Novo y la liberación de sus últimas colonias africanas. La transición fue inestable y agitada, por lo que un consejo revolucionario militar retuvo el control para evitar el regreso de la extrema derecha. El proceso culminó con éxito en 1982 al dar paso al gobierno civil y consolidarse en 1986 con su primer presidente civil en más de 50 años. Yugoslavia y Checoslovaquia. Las transiciones tras la caída del bloque soviético no fueron solo políticas, sino también ideológicas y económicas. El cambio fue tan drástico que sus estados originales desaparecieron para dar lugar a nuevos países, mientras que en Polonia logró sobrevivir a las transiciones montándose su propia unidad territorial. Como vimos, los caminos a la libertad son diversos. Algunos países lo lograron mediante reformas y presión social, y otras redefiniendo sus fronteras.